Hola amigos, hoy tenemos el Ford Puma ST, un coche que estoy nervioso porque es de los que me apetece ponerme el casco ya y salir a ver qué tiempo hace. Así que venga, empezamos, vamos. Muchas ganas de coger este coche. ¿Por qué? Porque cuando Ford hace algo deportivo y le pone unas siglas ST o RS, la experiencia me ha demostrado que lo hace bien, lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Todos esos coches eran coches que apetecía conducir, y este, bueno, pues vamos a averiguar si apetece conducirlo. Pero antes os voy a presentar a una persona, os voy a presentar a Lorenzo. Mirad, Lorenzo Alcocer. Lorenzo es... Muy buenas, ¿qué tal? Lorenzo ha sido compañero mío de trabajo pues casi 23 años, en Motor 16 y en la revista Autopista, la mejor revista que ha habido en España de coches. Y ha venido con nosotros pues para probar a ver qué tal se siente aquí, porque yo estoy deseando que haga pruebas aquí en Garage Days para vosotros. Pero bueno, vamos a hablar del Puma. El Puma, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la primera generación del Puma? Ford Puma era un modelo que Ford sacó muy divertido, un coupé pequeño basado en el Fiesta. Es que fue un coche que igual que vino, igual se fue. Solamente hubo una generación, fue un deportivo muy de ciudad, de semáforos, de calles, sí. Y lo que ha hecho Ford ha sido recuperar esa deportividad, pero ahora en formato sub urbano. Claro, y con más versiones, no solo el ST de 200 caballos, que es la que tenemos aquí, sino versiones también, pues hay un 125, 150 caballos, o sea, hay versiones ya un poco más para todo el mundo. Es decir, de un coupé han hecho un sub, que es la moda, pero bueno, es un sub deportivo. Los sub pueden ser deportivos, ¿verdad? Incluso este es el ST, pero te coges cualquier ST Line o sin el apelativo ST Line y tú te sientas en un Puma, lo empiezas a conducir y dices, uy, aquí la deportividad ha primado sobre otras cosas, ¿eh? Es un coche con feeling deportivo, sea el que sea, el diésel, el 1.0, el que sea. Bueno, pues hay herencia del Puma original. Bien, ahora lo comprobaremos en la vuelta rápida. Nacho, ¿cuánto costaba este coche? 31.000 euros. 31.000 euros. 31.000 euros es lo que cuesta el Puma ST, con sus 200 caballos y un equipamiento bastante completo. Os dejo abajo un enlace que tenéis hasta un descuento de hasta 4.000 euros. Si seguís ese enlace, no sigáis otro. A través de ese enlace podéis conseguir ese descuento. Yo creo que lo que podemos hacer es ver el coche. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Este coche no tiene muchos rivales, porque los que son rivales en potencia, como puede ser, hay un Kona que tiene casi 200 caballos y hay un Volkswagen, un T-Roc, que también no tienen este enfoque deportivo. Además el T-Roc es considerablemente más caro, no tiene este enfoque deportivo. Diferencias con respecto al Puma normal, bueno, aparte colores que veis, lo típico, diseño de llantas, equipamiento interior, tenemos detrás un alerón bastante llamativo, tomas de refrigeración, porque claro, ahora hay más necesidades de refrigeración y le abren mucho más la parrilla, y bueno, tiene este frontal que veis. Bueno, y también tiene el lip delantero, que además de personalizar un poco la estética, también mejora la carga aerodinámica. Una cosa curiosa, está firmado por Ford Performance, y es que además es el primer desarrollo sub para Europa de Ford Performance. Mira, Lorenzo, si pruebas coches aquí, tienes que comprobar que tienen hidráulicos, ¿eh? Es fundamental. A ver, el motor. Lo primero que vemos es que el motor está aquí abajo y ahí metido hacia atrás. ¿Por qué? Porque esto es una base del Fiesta. Este coche es la base del Fiesta y sobre esa base pues se ha hecho un coche más voluminoso. Por eso lo vemos ahí abajo y ahí atrás. Comparte el motor con el Fiesta ST, 200 caballos.
Pero, a ver, aquí Lorenzo, aquí Sí, bueno, no lo va a contar Lorenzo. Aquí hubo borrón y cuenta nueva de Ford Performance, desarrollaron un motor completamente nuevo y específico para este ST, se abandonó el 1.6 anterior. Que era 4 cilindros, sí, y este es 3 cilindros. Eran 4 cilindros, aquí se ha ido a 1500 de cilindrada, turbo y soluciones súper sofisticadas. Como por ejemplo. Lleva doble tipo de inyección, directa e indirecta, lleva desmultiplicación completamente variable, lleva desconexión de cilindros y bueno, y algo que ya es muy habitual, está íntegramente fabricado en aluminio, todo es aluminio, o sea que es un motor realmente pequeño, ligero, compacto y bueno, y luego verás que es súper rabioso, subiendo de vueltas, empujando todo. Es el alma del coche. Y va acompañado de una caja de cambios manual de 6 velocidades, que aquí es una cosa que nos gusta más. Yo soy fan de los cambios automáticos, pero ya para coches muy potentes, motores muy grandes, pero este tipo de motores al final lo gestionas mejor con un cambio manual, lo disfrutas mucho más con un cambio manual. Son cosas que, pues que la gente que entramos en Solauto, en nuestra web de subastas, es lo que nos gusta, los coches de cambio manual. Entrad en la web de Solauto, ya veréis qué chulos, qué coches más graciosos vais a encontrar. Tenéis el enlace aquí abajo. Vamos a ver el chasis, Lorenzo, que tienes aquí cosas que contarme. Lorenzo, te presento a mi amiga La Rueda. A ver, con respecto al Fiesta ST, aumenta la llanta de 18, en el caso del Puma son 19 pulgadas de llanta y cambia también la medida. Y cambia el neumático. Es curioso que el Fiesta te pone los Pilotes por 4 y en el Puma te pone los Pilotes por 4S, que es el neumático, uno de los neumáticos que más nos gusta en este canal. Lleva sus frenos específicos, obviamente, también más grandes que los del Fiesta, porque claro, es que este coche pesa más que el Fiesta. Nacho, ¿cuánto pesa más que el Fiesta? 75 kilos. ¿Ves? 75 kilos. Es que sin Nacho yo no sé vivir. Hay que frenarlos luego. Hay que frenarlos, entonces lleva discos más grandes delante y detrás. Diferencial autoblocante mecánico, que eso es un extra que cuesta unos 900 euros y que yo recomiendo que pongáis. Viene acompañado de la luz de cambio de marchas y de un sistema de launch control. ¿Y hay algo más? Sí, o sea, el tren delantero es el alma también del coche junto con el motor, sobre todo por el autoblocante, pero también la dirección tiene un desarrollo muy elaborado por Ford Performance, con una relación de desmultiplicación de 12:1, que es muy rápida. De hecho, Ford Performance dijo en su día que era la dirección más rápida que jamás habían desarrollado para un deportivo de ellos. O sea que con muy poquito giro de volante, las ruedas están girando más de lo habitual. Podemos ir a estándar de 14:1, 15:1, 16:1 y para este coche han hecho una de 12:1. Qué curioso, pero realmente donde hay también mucho trabajo de este coche es en el tren trasero. Vamos a verlo. Nos paramos en el tren trasero porque en este coche hay mucho trabajo aquí, es algo más que un simple tracción delantera, ¿no, Lorenzo? Sí. O sea, el ST el Puma es un tracción delantera súper excitante, que todo parece que pasa por el tren delantero, pero en el trasero también hay mucho protagonismo. El eje torsional que ha desarrollado por Ford Performance es el más rígido que ha hecho nunca. Para los frikis tiene una resistencia a la torsión de 1400 Nm, que es un valor bastante elevado. Pero más curioso para mí son los muelles traseros, que no los delanteros, solo los traseros, que responden a una patente de Ford, que digamos tienen como un control geométrico, o sea, inducen un control geométrico de las ruedas en curva. Digamos que simula un poco una estructura multibrazo, pero con la sencillez de un eje torsional. Y además, estos muelles no son intercambiables. No, guardan mano, entonces si algún día hay que comprar muelles hay que decir el derecho o el izquierdo, no son intercambiables. ¿Qué cosas más curiosas? Vemos el maletero, que eso sí que es curioso. Sí, bueno, y hablando del eje trasero, el maletero también tiene
su gracia, ¿eh? Bueno, para empezar tiene 456 litros de capacidad. Ya podía haber salido Miss Dinamarca, pero bueno. Tiene 456 litros de capacidad, que es bastante amplio, aunque parte del secreto está en este cajón multiusos que tiene, ¿eh? Que le puedes dar, pues bueno, la utilidad que tú quieras, tu imaginación te lo dice. Esto, por cierto, es una ventaja muy concreta del ST, porque las versiones microhíbridas ocupan parte para la batería del sistema híbrido y luego si lo pides con rueda de repuesto también. Entonces este ST que viene sin rueda, viene con kit repara pinchazos y sin sistema híbrido, tienes el cajón completo para echar hielos, botas, lo que tú quieras. Y tiene hasta su botón Sí, para tiene vaciarlo. aquí abajo, por si le das un poco pues uso de cosas sucias, almacenar cosas sucias, si lo quieres luego lavar con una manguera, el botón de desagüe, el tapón, perdón. Vale. Bueno, pues Lorenzo, yo creo que vamos a enseñar. Voy a salir a darme una vuelta para enseñar cómo es el coche por dentro, explicarle a la gente cómo va el coche en carretera. Pues aquí. Muchas gracias por haber venido. Vais a ver a Lorenzo más veces en este canal, porque yo quiero que saque pruebas, porque es un tío muy bueno probando coches. Dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado su intervención, dejadlo en los comentarios, a ver si os gustaría que hiciese pruebas como las que hacía en la revista Autopista, pero que las haga aquí con nosotros. Lorenzo, bueno, yo me voy que tengo prisa. Venga, ya me contarás cómo va. Es un coche relativamente cómodo aquí donde lo veis, a pesar de ser deportivo, no tiene un mal confort. La culpa o el motivo es por los asientos. Estos asientos recaro sujetan muy bien el cuerpo, son cómodos, son blandos. Es cierto que el coche es un pelín firme, pero para lo bien que va el coche no lo veo incómodo. El espacio, bueno, pues delante tienes un buen espacio, detrás aquí estáis viendo a Nachete que su altura está un pelín justa. También es porque lleva el extra del techo, que son 826 euros. Pero espacio de piernas ya habéis visto que está bien. Yo no pondría el extra del techo, salvo que quieras tener un poquito más de luz aquí, pero no lo veo muy necesario. Bueno, me estoy metiendo en vuestros gustos. Una cosa curiosa de este coche es el tema del acceso o la salida. Mira, si abrís la puerta, veis aquí que la puerta cubre hasta abajo el marco digamos, de la parte de baja del chasis, con lo cual un día de lluvia tú sacas la pierna, tocas ese lado y no te mojas el pantalón. Esos son detalles cuidados que es muy de coche inglés eso. Ya os hemos hablado Lorenzo y yo del maletero, pero os recomiendo el extra del que no lo he dicho, os recomiendo el extra del portón que se abre automático, son 372 euros, y lo recomiendo sobre todo porque se queda muy alto y yo ya llego un poco justo, con lo que para bajarlo hay que hacer más fuerza, con lo que si eres un poquito más bajito lo vas a necesitar. Te lo recomiendo, además lo podrás abrir eléctrico desde aquí dentro. Hay buena visibilidad hacia adelante y hacia atrás. Obviamente si están las plazas traseras ocupadas no vas a ver nada por la luna, pero bueno, la visibilidad no es del todo mala para el tamaño de luna que tiene, y la cámara que está aquí en la pantalla, la cámara trasera, da muy buena imagen. El equipo de audio de serie es un Manjo Lufsen que suena bien. Yo voy escuchando mi música rock aquí tranquilamente y suena bien. Muy bien, ¿cómo que solo muy bien? Esto suena fenomenal. Mira, escucha este reggaetón. Sí, seguro. Y además que suena bien para escuchar el reggaetón que escuchas. No, Nachete, anda, déjame, voy a seguir hablando del coche. Una de las cosas buenas de este coche es cómo te transmite la información, tanto la que te llega a las manos, por el reglaje de la dirección, por el tacto del volante, que es muy bueno. Está un poco achatado por aquí abajo, pero el tacto del volante es bueno, y aquí tienes todos los mandos. El tacto del cambio es brutal de bueno, me encanta, súper preciso, es rápido. Incluso los pedales también te transmiten algo.
La pantalla central es una cosa curiosa en este coche. Bueno, esto lo hace mucho Ford, tanto, bueno, es que la misma del Fiesta, el Kuga. Aquí no tienes, o sea, tienes muy buena información, tienes un sistema multimedia que funciona muy bien, conectas muy bien el teléfono, tienes un navegador, puedes tener muchas cosas muy prácticas, pero no está unida al coche. Es decir, aquí no tienes información de funcionamiento del coche, es solamente el sistema de infoentretenimiento. Si quieres información, te tienes que ir aquí al cuadro. Y aquí en el cuadro, pues sí, es una pantalla digital, no hay agujas, es todo digital y es configurable, aunque el configurable es que según los modos de conducción va cambiando los colores. Entramos ya para la parte de comportamiento y tenéis el modo eco, tenéis aquí el modo normal, que es el que vas a ir normalmente, aunque yo normalmente voy en el eco. Luego el modo Sport, que tiene su botón aparte y además cambia sonido porque es el que abre la válvula de escape. Porque fijaros cómo suena el coche. Y luego tienes el modo circuito, que en cuanto lo activas, el control de estabilidad se desactiva parcialmente y tienes ya pues un comportamiento un poquito más dinámico, deja al coche un poquito más de libertad. ¿Cómo se comporta el coche? Buena pregunta, es lo que estamos todos deseando. Pues muy bien, se comporta muy bien. Tanto si vas despacio ya te está transmitiendo. Si corres, obviamente tienes todas las sensaciones, pero cuando estás despacio, paseando, transmite mucho, que es lo que más me gusta de este coche. En ciudad, pues te mueves bien, ahora veréis el consumo que hace, pues es aceptable, te mueves bien en ciudad, en carretera puedes hacer un viaje con él, no te llega a agotar en exceso, porque aunque ya os he dicho que es firme, tampoco es tan duro, y tiene un buen comportamiento más o menos en general. Cuando ya vas, que quieres un poquito de darle guerra, es un coche fácil, que aquí frena bien, luego veremos en circuito. Es un coche fácil, divertido y muy rápido, porque es muy ágil de atrás y te ayuda pues en un tramo de montaña a pasártelo bien. Y yo creo que eso es todo. Yo creo que aquí un poco lo que nos interesa saber es cuánto más rápido es que el Fiesta o no, y con respecto a sus rivales. Así que vamos a verlo. ¿Os ha gustado que estuviese Lorenzo probando coches? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que puede ser un buen fichaje para el canal. No os olvidéis de decírmelo aquí en los comentarios. Venga, vamos a ver cuánto corre y cómo corre. Wow. Nos hemos dedicado a probar coches muy gordos desde el inicio, ya poco a poco vamos a ir metiendo coches más normales, por eso no hay muchas referencias de 200 caballos. El i20N, lo que pasa es que el i20N no llegamos a hacer aceleración, fue nuestro primer vídeo aquí en el INTA, entonces bueno, pues ya tendremos más referencias. Aquí estáis viendo los datos, 0-100, 8.38, cuando este coche 0-100 hace 6.8, ya estamos, estoy en lo mismo de todos los vídeos. Me voy a plantear el dejar de hacer estas aceleraciones porque es que me salen muy lentas, y eso que el coche lleva launch control, y no es el coche, es el anillo donde lo hacemos. Podemos mirar el 80-120, que es de 5.19, que ahí no hay intervención del asfalto, y es un buen dato. Lo que indica que el coche corre, es un motor que cuando vas, que sientes que corre y que vas, bueno, muy por encima de lo legal en cuanto te descuidas. Los 1000 metros no ha llegado a 200 km por hora en la aceleración de 1000 metros, por eso tampoco veis el dato del 0 a 200, que bueno, eso es normal, y yo creo que esto está de acorde un poco a la potencia que tiene el coche y el peso que tiene. Respecto al consumo, hemos mandado a Ned. Hola, Ned. Hola, Olita, vecinito. Hemos mandado a nuestro amigo Ned a que haga el consumo ridículo ese que hace él para ir a gastar lo menos posible dentro de la legalidad del tráfico, y hemos hecho una variación.
Sacamos, bueno, lo hemos sacado en carretera un 6.3, que no es un mal consumo, Haceros contar que, bueno, con este coche te vas a mover en 7 litros, más o menos te vas a mover en 7 litros. Viendo lo que ha hecho Ned, coge el coche Nacho y se mueve en 12, pero yo me muevo en 7. Y luego hemos hecho un consumo en ciudad, nos hemos inventado un recorrido en ciudad, y 8,3 ha hecho este coche. Bueno, en el momento de grabar este vídeo todavía no hemos hecho ninguna referencia más, pero yo no creo que sea un mal consumo para un coche de 200 caballos. Y llega el momento esperado, el momento de la vuelta rápida. Así que, venga, casco puesto. A ver, yo este coche ya lo he medido. Ya lo medí cuando estaba, en mi época que estaba en la sombra, allí en Carwow, y hice la vuelta rápida con este coche. También tenemos la del Fiesta, vamos a ver si hay alguna diferencia. Lo hice en las mismas condiciones, con el mismo diferencial autoblocante y el mismo neumático, el Michelin, el 4S. Así que vamos a ver qué diferencias hay. Venga, acompañadme. Ah. 26,7, más rápido que el Fiesta. Y obviamente los neumáticos hacen mucho. Estos son unos 4S, es normal que sea más rápido que el Fiesta, pero es que además aporta algo más, aporta algo más ahí. Bueno, claro, es que lleva menos perfil también, lleva llanta más grande, claro, puede estar ahí la diferencia. Ahora vemos los tiempos. Comportamiento, muy divertido, gira de atrás con mucha facilidad, pero con muchísima facilidad. Eres tú el que decide dónde quieres poner la parte trasera, el tren trasero. Esto con el SP quitado, con el control de estabilidad quitado, para alguno puede ser un problema, pero si no se lo quitas no tienes por qué tener ese problema. En cambio, para los que sí que pueden sacarle partida a eso, es una maravilla, porque haces tú lo que quieres con el coche, porque claro, tú entras a la curva, colocas la parte trasera y entonces tienes que salir metiendo menos dirección, abriendo más dirección, y eso lo unes al trabajo del diferencial autoblocante, que es bueno, y acabas saliendo rápido de la curva. Para el motor que tiene, sale rápido de las curvas. El cambio me gusta, el guiado me gusta, cómo entran las marchas, cómo no me he equivocado en ninguna, desde la primera vuelta muy preciso. La dirección me gusta, va un poco rebotando así el coche, pero es porque intenta agarrarse, pero va rebotando así un poquito, pero casi no lo veo como un problema. En alguna frenada en apoyo me habréis visto corregir y
pero entra dentro de lo que se espera para un ST. ST, RS, tanto Renault como Ford, cuando hacen coches especializados en algo, lo hacen muy bien, y me gusta mucho. Los frenos no me gustan. Este coche con una capacidad de frenada mejor, ganaría bastante más, ganaría bastante tiempo. No se han agotado, pero es como que le falta mordiente, le falta un poquito de punch, como otro, os diría, bueno, a lo mejor con otras pastillas lo solucionamos. Vamos a analizar los tiempos, pero vamos, puntuación deportiva alta, muy alta, para el tipo de coche que es y la potencia que tiene. El Hyundai i20N está lejos, está lejos. Pero bueno, este coche tal como es, se comporta como debe. Qué coche más divertido. Se siente en las manos, se sienten los pedales, lo sientes en el cambio. Es un coche divertido, es un GTI de la antigua usanza, de los que se movían bien, de los que tú colocas bien. No sientes que sea un SUV, así como lo que todo el mundo tiene en mente que es un SUV. Es un coche deportivo. Puedes quitar el SP por completo, ya lo habéis visto. Y me gusta el tacto que tiene, me gusta el motor. Comparado con el del i20N se siente como que el del i20N tiene un poquito más de punch, pero no lo veo mal. Te vas a divertir en un tramo, cuando hayas bajado a la familia o a tus amigos te vas a divertir, eso está muy bien. ¿Qué situaciones, qué cambiaría yo? Bueno, pues esa facilidad que tiene para girar de atrás, en determinadas situaciones de frenadas en apoyo, te complica un poco la conducción, te exige, más que te complica, te exige. Entonces ahí tienes dos opciones: no quitar el SP o dejarlo en modo Sport, o saber gestionar la situación, que sabes que cuando vas a frenar se te va a mover de atrás y tienes que estar esperándolo. El i20N hacía lo mismo, no os creáis que es algo específico de este coche, es algo típico de una tracción delantera bien puesto a punto para ir rápido. Por lo demás, los frenos no sé qué pastillas lleva, pero yo le ponía otras pastillas y a lo mejor otro líquido, y con eso íbamos a mejorar mucho la frenada, pero mucho, y creo que además que lo necesita. Pero bueno, eso no es que frene mal, no hay problemas de seguridad, pero para los que queremos un poco más hay que dar un poquito más de caña en la frenada. Vamos a hablar de los tiempos. Se nos ha ido a la posición 51 en nuestra lista. No está mal, tened en cuenta que tampoco hemos hecho tantos coches de 200 caballos. Vamos a compararlo, mira, curioso, hemos hecho 1.26.74. Y la vuelta rápida que yo os he dicho antes que había hecho con este coche era de 1.26.73. O sea que lo hemos clavado. Está claro que ese es el tiempo del coche. Respecto al Fiesta, el Fiesta hizo 1.27.5 y este 1.26.7. Es normal, todo lo que nos ha contado Lorenzo del tren delantero, del tren trasero, la diferencia de neumático y la diferencia de llanta, todo esto, incluso de frenos, de dirección, todo esto hace que sea más rápido que el Fiesta. Es lógico y natural. Si lo comparamos, si nos vamos a mirar los tiempos comparado con el Hyundai i20N, el Hyundai i20N hizo 26.0, o sea, 7 décimas de diferencia. Lo veo lógico, razonable y bien. Sí, es normal que haya hecho esto. Pero más que, como siempre, más que el tiempo que ha hecho este coche, es el carácter GTI, que me quedo con él, que me gusta mucho el carácter GTI, me gusta cómo se comporta. Y veo en él, pues sí, a lo mejor un coche para gente joven, un primer coche deportivo, pues sí lo veo, además con tu buen espacio, yo creo que sí. Y bueno, pues esto es todo por hoy. No os olvidéis de visitar los enlaces. Por cierto, ahora os dejo el sonido del coche, que bueno, ya lo habéis visto en el onboard, pero ahora os dejo el coche rodando en la vuelta con toda la tabla de tiempos para que lo comparéis con todos los coches que tiene
que tiene alrededor y veáis lo rápido o lento que ha sido. Os espero en el próximo vídeo y ya sabéis, aquí abajo tenéis todos los enlaces a nuestro patrocinador Solauto. De verdad, entrad porque os va a gustar esa web. El descuento que os he conseguido para intentar sacar este coche más barato, 4.000 euros creo que tenéis de descuento, y bueno, nuestro merchandising. Nos vemos pronto. Adiós.